no hay problema con eso. Ya, profe. Ya, vamos a seguir entonces con la segunda parte y ¿Ya? te voy a compartir la última clase, que es de Ya. los modelos complementarios en salud mental, ¿ya? Ok. ¿Por qué? Porque siento que los modelos basados en la ocupación los va a tener que profundizar en la otra asignatura. Ya. Pero es interesante esta clase porque nos muestra un poquito la diversidad de modelos con los que podemos contar, que son varios. Ya, de hecho, esto para mí es casi un resumen. Ujú. Y te voy a ir compartiendo ciertos elementos importantes que considerar de cada uno de estos modelos complementarios. Ya. También es importante ir aclarando algunas dudas porque hay estudiantes que confunden algunos términos también. Ok. Entonces, esta es la oportunidad para salir de varias dudas. Ya. Espérame un segundito, estoy abriendo la clase y te la comparto enseguida. Ya. ¿Te aparece ahora? Ahí está cargando, dice. Ahí sí. Modelos de salud mental. Súper. Ya. Comenzamos con nuestra clase entonces. Modelo en salud Ya. mental. Como te decía, vamos a mirar distintos modelos que existen en salud mental, que se ocupan en el área de salud mental. Yo hago aquí una selección de los más como los que más resuenan, los que uno más comparte con otros compañeros de trabajo. Em, pero como te decía, yo creo que son hartos más y la idea es tener un conocimiento general de ellos para esta asignatura, ¿ya? Ya. Em, Tenemos modelo cognitivo perceptual, cognitivo conductual, rehabilitación psicosocial, sistémico, psicoanalítico, acompañamiento terapéutico, transteórico del cambio, poder, amenaza, significado. ¿Cuál de ellos tú crees que conoces mejor o conoces menos? Yo creo que la verdad es que todos son como muy nuevos. Yo creo que el modelo conceptual y conductual son los que más he escuchado. Y ya de rehabilitación psicosocial también, y sistemático, psicoanalítico, acompañamiento terapéutico, modelo transteórico de cambio y modelo poder, amenaza, significado, no, nunca había Son como, no, ni interiorizado, ni el, leído, el nada, sistémico, ¿no? Tampoco. no, no, la verdad, Ya, quizás este semestre me lo pasen en modelos, pero no, ok. Vamos a ir uno por uno, ¿ya? ya, Pero este, insisto, es el resumen del resumen. Entonces, si a ti, por ejemplo, te surgen dudas o hay alguno que te gustaría profundizar más, yo lo dejo más como a trabajo autónomo, ya, ¿ya? Uno siempre tiene sus favoritos. Entonces, igual lo dejo más a decisión tuya, a ver cuáles te gustaría profundizar más, ¿ya? ya, Mira, el modelo cognitivo perceptual es el primero. Uno siempre tiene que acordarse de los nombres de los modelos que quieren decir, ¿ya? Porque eso ya, claramente nos indica para dónde va el modelo. sí, ¿Qué tipo de problemas resuelve el modelo cognitivo perceptual? Resuelve problemas de habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas y habilidades cognitivo-perceptuales, que son las praxis, por ejemplo, el reconocimiento de objetos y otras habilidades que las personas tenemos donde mezclamos nuestras habilidades cognitivas con nuestra percepción. ya. ¿Ya? ¿Cómo va a evaluar? Entonces, este modelo
como que indica cuando uno hace el examen mental, tiene que ver como con la percepción, algo así. No, tiene que ver con las funciones cognitivas principalmente, Ya, ¿ya? ¿Cómo evalúa? A través de baterías, estas se llaman baterías de evaluación o pautas de evaluación, como el LOTCA, el MOCA, el Mini-Mental. ok. ¿Cuál de esos conoce usted? La verdad es que del el MOCA lo conozco, el LOCCA, ¿no? Y el MMS tampoco. Ese es el Mini-Mental, Ah, no, sí, ese sí. el MMS. Sí, el Minimenta sí lo conozco, también he visto la pauta de evaluación. ¿Ya aplicó el Mini-Mental? ¿Cómo se llama? El semestre pasado tuvimos un ramo que se llamaba adulto mayor, que Ya, bueno, como todo mi contexto social, lo de muchos ramos el año pasado, y ese tampoco no lo pasé, pero recuerdo que lo aplicaron en adulto mental, pero la profesora dijo que era como muy segregado, que era muy, o tenías depresión o no tenías depresión. Algo así, claro, como que no. ya. Ahora, el Mini-Mental evalúa funciones cognitivas, ojo ahí, Sí, sí. Pero principalmente funciones cognitivas. tengo una pregunta, que había uno que era como que era para ver la expresión mental del adulto mayor, cómo se encontraba, que le preguntaba, ay, se me fue la idea, profe. Bueno, si se acuerda me pregunto. Ya, Ya. ¿Cómo interviene este modelo? Interviene a través de la rehabilitación y estimulación cognitiva. Ya uno de sus fuertes es ese. ya, Cada vez que usted diga, como escuche por ahí que el terapeuta hace estimulación cognitiva, es porque está trabajando desde el modelo cognitivo perceptual. o sea, es como un modelo que igual se aplica en niños. ¿Podría aplicarse en niños? Sí. Ya, Sí, se aplica en niños, adultos, adulto mayor, depende porque claramente trabaja con personas con problemas cognitivos. profe, no lo escucho. ¿Sí? Ahí sí lo escucho. Ya. Decía entonces que se aplica en personas con problemas cognitivos y realizamos estimulación cognitiva, adaptación ambiental, porque hay algunas personas que su deterioro cognitivo es muy grande. Ok, Entonces, ahí lo que más queda por hacer son adaptaciones, compensación, ¿ya? Tareas de almacén, que son tareas que consisten en comprar cosas, por ejemplo, o fomentar que un grupo determinado em, organice una actividad. Entonces se van a tener que obligar en hacer una lista, delegar roles, ir a comprar cosas. Todo eso es ok, estimulación cognitiva, ok. ¿ya? Esto igual se da en salud mental, uno lo ve cuando a los chicos les dicen tienen que llegar, no sé, una salida al cine. Y ellos tienen que Claro, organizar como, ver cómo tienen que cargar la VIP, todo, ver claro, cuánto eso dinero podría van a ser una tarea de necesitar. almacén, exacto. Ya, Pero ahí ojo, porque esa misma actividad se puede usar por muchas finalidades. claro, No solo para estimular sus habilidades cognitivas, pero claro, si es que es así, con esa intención, se entiende como tarea de almacén. ya, Aquí tenemos la pauta MOCA. sí. ¿Usted la ha aplicado alguna vez? No, nunca la he aplicado, pero sí la he visto. O Ya. sea, el papel. No sé si tiene impresora en su casa. No, profe, Ah, estoy viendo todo eso, Es que ok, bueno, igual mis problemas del año pasado eran de manera económica y este semestre igual que esto fuera así como online, como que me pilló demasiada sorpresa. Uno esperaba ir de manera presencial, que es más, claro, por lo menos tiene los computadores de la UA y otras formas. claro. Bueno, pero esta es la pauta. Sería bueno que usted la aplicara a alguien, pero si no la puede imprimir, no importa, pues lo dejamos así, ¿no? Ya, pero igual puedo, si me las puedo rebuscar, tengo un ciber acá como a 6 7 cuadras que puedo imprimirlo. Ya. Igual yo preferiría que no salga de su casa, pero ahí vamos viendo, como yo te decía, son hartos modelos
Ujú. Entonces quizás tienes que elegir a uno o dos que te gustaría profundizar más, a ver si yo te mando material, ¿ya? Ya, Por ahora la clase, o sea, la evaluación del próximo lunes va a ser solo de lo que veamos en clase. Pero ya, a medida que vayamos avanzando con las siguientes clases, podemos ir profundizando en otros modelos y retomando cosas anteriores, ¿ya? ya. Modelo cognitivo-conductual, ¿ya? Aquí es cuando se confunden entre el perceptual y el conductual. Bueno, tiene que quedar súper claro que el perceptual evalúa habilidades cognitivas o funciones cognitivas y el conductual evalúa creencias y conductas, pensamientos y conductas. Ya. Y el percepto conductual. Apariencia de conducta conductual, ¿cierto? ¿Evalúa? No, creencias y conductas, Ya. pensamientos y conductas. Por eso es que este modelo es el más indicado para evaluar la ansiedad, porque la ansiedad claramente tiene que ver con pensamientos y conductas. Ok. Ya, ¿cómo evalúa este modelo? Evalúa a través de la entrevista, porque lo que necesitamos es analizar los pensamientos y las conductas de las personas. A través de la observación también, importante observar, por eso aquí entra muy... El examen mental se vuelve súper importante, Ok. porque un buen examen mental ya nos da algunas pistas de cuáles son los pensamientos de la persona, cómo se conduce, etc. Evaluamos lo que se llaman distorsiones cognitivas, ¿ya? Que son creencias erróneas, ¿ya? También se Ok. pueden aplicar cuestionarios. Por ejemplo, existen cuestionarios para medir la ansiedad. Ya. ¿No me puede aplicar uno, profe? Por favor. Te lo tendrías que autoaplicar. Ya. ¿Cómo interviene? Reestructuración cognitiva, activación conductual, role-playing, técnicas corporales como técnicas de respiración, ¿cómo se llama esto? Terapias corporales también, biodanza, danza terapia. Uy, eso me llama mucho la atención, que a mí me gusta mucho el baile. Ahí no tenía idea que existía. ¿Existe como algo donde yo pueda ver danzas de terapia que se intervengan de la terapia ocupacional? ¿Pero a qué se refiere usted? ¿Como existe un lugar donde te enseñen o donde pueda No, como, participar? no donde pueda ver cómo se interviene a través de la danza, como videos, Claro que sí. ¿sí? Busca en internet, en YouTube, ¿Ya? danza terapia y vas a encontrar. De hecho, yo participé de un grupo de danza terapia. ¿En serio? Uy, yo, Sí. no sé, la otra vez venía en el metro, no sabía que existía hasta ahora. Venía pensando si yo cuando sea terapeuta, porque una piensa de repente, en mi intervención la llevo a través de de la danza, que me gusta como arte, no tenía idea que existía. Voy a, Claro que existe, busca. ya, También está el entrenamiento autoinstruccional, que significa darse instrucciones a uno mismo. Eso es como ya, tratar de hablarse uno mismo para calmarse. Y la psicoeducación, que son técnicas como que uno puede usar para manejar la ansiedad, técnicas de relajación también pueden ser. O psicoeducación en distintas cosas, resolución de problemas, para que la persona pueda cambiar un poco sus creencias y sus conductas. ok. ¿Se entiende? Sí, Ya. Aquí tenemos profe, ejemplos de distorsiones cognitivas, dígame. ahí decía roleplay, que es un, decía Role donde se playing, interviene, ¿sí? aquí, role playing. El Sí, role playing es el juego de roles, ok, que es cuando uno simula situaciones. ya, Le dice a los usuarios que cada uno tiene un papel, un rol y se actúa una escena, y eso con la finalidad de ir viendo conductas y creencias que hay a la base ok. y de ir trabajándolas.
¿ya? Ya. Por ejemplo, no sé, un usuario que le da mucho nervio enfrentarse a una entrevista de trabajo. Uno va a hacer un role-playing para simular la entrevista y ver un poquito cómo es su conducta y ayudarlo en eso, en que mejore ciertas cosas. Ok. ¿Se entiende? Sí. Y el entrenamiento autoinstruccional era el que se habla uno a sí mismo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Y el psicoeducativo es ver creencias. La psicoeducación es como educación en temas psicológicos, eso es. Ok. Ya. Es como que uno educa, pero sobre tips psicológicos, como Ya. cómo mantener la ansiedad bien, cómo organizar tu rutina, eso es muy tips. Ya. Consejos, eso es una consejería, psicoeducación o consejería. Ya. Ok, profe. Ahí quedé bien. Aquí tenemos ejemplos de distorsiones cognitivas, ¿ya? Cuando uno trabaja desde el modelo cognitivo-conductual, le interesa harto evaluar las distorsiones cognitivas, es decir, si la persona necesita o no cambiar algunas maneras de pensar. Por ejemplo, el catastrofismo. El catastrofismo es una distorsión donde uno siempre imagina el peor escenario posible. Ok. Pero una pregunta. ¿Esto es autónomo? O sea, uno se imagina una situación y al tiro toma. ¿Como automático? ¿A eso te refieres? Sí, Sí, es sí. automático. Ok. Sí. La mayoría de las veces es automático, si no es como una inclinación, como una tendencia. Ok. Por ejemplo, el catastrofismo. También está el pensamiento polarizado, todo en blanco o negro, ¿ya? Por ejemplo, tú o nadie, como muy polarizado, interpretar la realidad en términos extremos y opuestos. Eso es el pensamiento polarizado. Ok. También está el perfeccionismo, que siempre piensa en lo que se debería hacer o cómo deberían ser las cosas. ¿Ya? Ujú. Profe, y todas estas situaciones, estas distorsiones cognitivas, ¿se dan siempre en un camino así como recorrido amplio o puede ser que de un momento a otro te lleguen y te den como estos pensamientos? Lo que mencionan estos autores, porque esto lo desarrolla harto Beck, que aparece acá el apellido, Beck, Ujú. es que las distorsiones cognitivas uno las va adquiriendo como de acuerdo a su historia, de Ok. acuerdo a las personas que te han rodeado, porque hay cosas que se heredan. Por ejemplo, no sé, mi mamá era muy catastrófica y yo salí igual, por dar un ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces tiene que ver con la familia, tiene que ver con tu historia, tiene que ver con formas automáticas de pensar, pues, como tú preguntabas antes. Esto es automático, pero tampoco es que viene de la nada, hay una historia Ya. detrás, ¿ya? Ok. También está la sobregeneralización, es decir, algo que me pasa una vez, yo lo exagero para todas las veces. Em, Culpabilizar, que significa culpar a los demás de cosas que me pasan a mí siempre. Negar o la negación, que es evitar hablar de los problemas o no querer asumir ninguna cosa negativa. Lectura de pensamiento, que es tratar de adivinar todo el rato lo que los demás creen, piensan o por qué toman decisiones. ¿Ya? Ok. Y estos son ejemplos de distorsiones cognitivas, o sea, también esta lista es larga. Ya. O para alguien que le interese el modelo cognitivo conductual está bueno profundizar más en esto. ¿Ya? Ya. Rehabilitación psicosocial. El modelo de rehabilitación psicosocial resuelve problemas un poquito más importantes, digamos, ¿ya? Aquí se utiliza frente a una discapacidad mental, ya sea discapacidad intelectual o psíquica, cuando la persona tiene problemas en las habilidades sociales o en habilidades para la vida independiente, también cuando hay situaciones de discriminación, ¿ya? Ok. ¿Cómo evalúa? Aquí hay algunos ejemplos de evaluación. La escala de independencia, que es la BELS, observación, entrevista, genograma, mapa de red. Ya.
Porque cuando yo trabajo desde el modelo de rehabilitación psicosocial, me interesa trabajar con la persona y su entorno, ¿ya? Ok. Ahí hay una diferencia con los anteriores, porque los anteriores no trabajan tanto con la persona y su entorno. El cognitivo Solo con la... conductual podría ser que note algo más familiar, pero este sí o sí trabaja con el entorno. Ok. ¿Cómo interviene este modelo? Fíjate que también se nutre de técnicas cognitivo-conductuales. Claro. Así que también toma elementos del modelo anterior. Ok. También a través de talleres de habilidades sociales, talleres de habilidades laborales, por ejemplo, entrenamiento en habilidades de distinto tipo. Y también realizamos intervenciones familiares y comunitarias. Profe, respecto a las intervenciones comunitarias y familiares, se trabaja con una persona, luego con su familia y luego con su comunidad. Exacto. Ok, Y tal cual. ya. De hecho, Corfapes debía seguir un modelo de rehabilitación psicosocial, pues nosotros Corfapes es un centro de rehabilitación psicosocial, así se define. Ok. Entonces uno Igual, debería trabajar más o menos con estos elementos. y si algún usuario se niega a trabajar con su familia y su entorno, no. Yo era partidario de como yo trabajo, bueno, es que es una pregunta también que pone en evidencia los paradigmas, pero Ok, como yo trabajo desde un modelo, desde un paradigma más construccionista, siempre para mí va a mandar el usuario. ya, Y si el usuario no quiere incorporar a su familia, por algo es. Entonces yo lo exacto, respeto. sí. ¿Ya? Aquí tenemos la escala Bells, que no sé si tú la conoces. Habilidades Eh, básicas de la vida diaria. sí, 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 sí la conozco. La vi en del área de adulto mayor. Sí, también la Bells. Sí, la vimos, pero como le digo, ese ramo igual lo reprobé, entonces mucho como conocimiento no tengo. Ya. Lo interesante de esta pauta es que evalúa tanto el desempeño de la persona como la oportunidad de independencia. Entonces estamos evaluando al ambiente y a la persona, Ok, no solo a la persona. Eso es muy de rehabilitación psicosocial. ya. Ah, y ojo que esta es la pauta para evaluar actividades de la vida diaria básicas e instrumentales en salud mental. Ok, Porque a veces los estudiantes también ponen, no sé, en un caso de salud mental voy a aplicar Bartel o Lowton y Brody. Y esas pautas son más para salud física. sí, Entonces, si alguien quiere evaluar eso en salud mental, tendría que ocupar un BELS. ok. Modelo sistémico o de redes también. El modelo sistémico claramente resuelve problemas que exceden al sujeto. Ya, o sea, estamos hablando de problemas que no tienen que ver solo con la persona, sino que tienen que ver con su familia, con su comunidad, ¿ya? Ujú, Como por ejemplo la señora que tú me decías que la familia no la dejaba hacer cosas. claro. ¿Qué es lo que plantea el modelo sistémico? Perdón, ¿cómo evalúa? Genograma, visita domiciliaria, ecomapa, mapa de red. Todo lo que tiene que ver con las redes. Ujú, Y ahí tenemos intervención familiar, como reuniones, encuentros, talleres, distintas formas de trabajar con la familia. Formación de grupos, es decir, que la persona se incorpore a nuevas redes. Pueden ser grupos de su interés, grupos de usuarios que comparten una misma situación, etc. ujú. Intervención en red y práctica de red. Profe, una pregunta, es muy difícil, ya como, por ejemplo, de formación de grupos que el usuario quiera ingresar de voluntad propia, o de repente uno igual le tiene que decir como, este grupo, así como motivarlo a que tenga interacción social. Yo creo que siempre va a depender del tema, Ok, porque hay como grupos que son altamente motivantes para los usuarios y hay ujú, otros que no. Entonces ya, muchas veces ellos no quieren participar porque el tema no les motiva, ya, ¿ya?
Por ejemplo, en Corfape habían hartos usuarios que eran súper motivados para el teatro. Sí, y también por ejemplo, el lado artístico, encuentro que todos eran fenomenales. Los cuadros que tenían, uno los miraba y eran como muy profundos lo que retrataban algunos, eran, no sé, que había muchos. Sí. Harto interés artístico ahí. Sí, Pero eso no significa que se dé en todos lados. ok. Aquí tenemos un ecomapa. ¿Usted conoce el ecomapa? Sí, Que es una forma de evaluar las redes. ¿Ya? adentro está el genograma, que es una mujer, que no hay vínculo, un hombre y un hijo, ¿no? Sí. Una hija. Ahora, ojo, fíjate que en este cuadrito que yo hago, todos los modelos tienen sus formas de evaluación y sus Sí, formas de intervención. sí, sí, sí. Por Y eso es lo bueno, importante este resumen. ya. Psicoanalítico. Eso yo te lo pregunté la semana pasada, parece. No me acuerdo. Hablamos un poquito del inconsciente, ¿o no? Sí, Ya. ¿Qué tipo de problema resuelve el modelo psicoanalítico? Experiencias traumáticas, es decir, experiencias de la infancia que todavía no se resuelven. Información del inconsciente. Eso pasa cuando la gente no logra entender por qué le pasan ciertas cosas, como que no llega a conocer el origen. Cuando hay muchos problemas del ello o del super yo. ¿Te acuerdas de la diferencia entre ello y super yo? creo que, bueno, te lo pasaron en el primer. Ello era como el consciente de ahora, de lo que yo tengo que hacer. Y el super yo era como lo que yo no quiero hacer, pero igual lo hago. O creo que al revés, no estoy segura. Ya, para que lo anote por ahí. Ujú. El ello corresponde a nuestra parte puramente instintiva. Ok, distinto. Instinto y placer. Eso es el ello. Ya. O sea, por ejemplo, una persona que tiene demasiado, pero tiene como demasiada presencia del ello, Ujú. no sé, solo va a flojear, va a comer, lo va a pasar bien, como que no va a tener responsabilidades, va a fluir, ¿ya? Ah, ok, ya, ya. El ello es el placer, eso es lo que lo rige. Y esto puede ser como a las personas que son muy sexuales, porque hay personas que Claro, son súper, ok, eso es porque predomina el ello en ellos, ya. ¿ya? Y el super yo es el deber, es como mi mejor versión, como, Ya. como cuando uno piensa o quizás pasaba más en el colegio, que uno pensaba como, no, y si el próximo año yo voy a estudiar y voy a ser el mejor del curso, como que uno se imaginaba en su versión super yo. Es el super yo, como mi mejor versión. Y me rige Wow. el deber. Entonces ahí tenemos problemas. Pues. Cuando las personas están demasiado inclinadas al ello, entonces puro placer, puro pasarlo bien, y al final generan desorden. O el otro extremo, cuando la persona es puro deber. Entonces está ultra estresada, nunca es suficiente, siempre puede hacer las cosas mejor. Sí, yo he visto bueno, mi hermana mayor es así, es fuerte igual. De Ya. hecho, ella trabaja de los 15 años. Desde los 15 años empezó a juntar plata para comprarse su casa. Ella tiene 30, ya la tiene y todo. Pero Wow. eh, ella de hecho juntó como 20 millones, algo así, desde los 15 años hasta los 30. Wow. Porque ella debía comprarse su casa. Y así te lo decía, yo voy a comprar mi casa y mi casa va a ser así y tal como ella lo imaginó desde que pequeña hasta ahora. Pero bueno, estudiando todo esto me doy cuenta que igual tiene que ver mucho con nuestra historia familiar, de cómo es nuestra madre. No, Me imagino que sí, los padres siempre inciden. sí, pero no han sido de forma muy distinta. Ya. Eh, porque ella como que a mí no sé, yo soy muy ansiosa, mi hermana no, mi hermana es como, no, no sé cómo explicarlo, somos muy distintas. Ya.
Yo soy como, no sé si será como el ello, pero no sé cómo ligar placer y cosas como que me paso todo el día acostada, no. Yo soy como más, no sé, hipersensible, todo me afecta. Mi hermana Ya. no. Claro, quizás tú eres muy emocional Sí. y ella es muy Bueno, racional, muy poco emocional. es que bueno, igual tiene que ver con, yo pasé algo, como dice ahí, experiencias traumáticas, pero desde muy chica, ahí fue como mi problema. Algo que marca. Sí. Este modelo es súper psicológico, ¿ya? O sea, hay psicólogos que son especialistas en esto. Sin Ok. embargo, un terapeuta también se puede complementar con este modelo para entender algunas cositas, ¿ya? Ya. ¿Cómo evalúa el modelo psicoanalítico a través de la entrevista abierta? Los psicoanalistas dejan que la persona hable todo lo que quiera hablar. Ya. También a través de la asociación libre, o sea, decir una palabra y ver qué ocurre, como mostrar una imagen y ver qué es lo que elabora la persona. A través de los sueños también se puede evaluar expresión subjetiva, como que la persona te haga un dibujo y el psicólogo lo interpreta un poco. Ah, ok, eso es como cuando uno va a una entrevista de trabajo, te hacen dibujo una persona bajo la lluvia. Claro, esa es una Ok, evaluación psicoanalítica, ok. ¿ya? Y lo interesante también es que evalúa los mecanismos de defensa. Y esos son mecanismos psicológicos que nosotros tenemos para poder soportar ciertas cosas, ¿ya? Ok. ¿Podrá ser como un mecanismo de defensa la comida en algunas personas? Sí, puede ser. Ahí yo Ok, te voy a mostrar ejemplos. ya. ¿Cómo interviene? Volver consciente lo inconsciente. O sea, para este modelo es fundamental ir a buscar material inconsciente o material que no está muy a la mano para poder sanar ciertas cosas. También la interpretación abierta, que quiere decir que junto con el terapeuta el usuario va interpretando cosas. Ok. Atención a la transferencia, que esto es cuando el usuario proyecta cosas de su vida en el terapeuta. ¿Cómo, Em, cómo así? ¿El usuario se ve en el terapeuta? no. Por ejemplo, el usuario proyecta cosas de su vida en el terapeuta. Por ejemplo, le reclama al terapeuta que el terapeuta lo atiende poco o que no es cariñoso. Ah, ok, ya, ya. Y eso en verdad tiene que ver con su vida, no tiene que ver con el terapeuta. Sí, Pero esa es la transferencia. ok, Y el arte terapia tiene harto desarrollo desde este modelo. ¿Ya? ya. Mira, aquí tenemos defensas, mecanismos de defensa. Bueno, para los que les interesa el marco psicoanalítico, también los mecanismos de defensa son eternos, o sea, una lista, son muchos. Tenemos, por ejemplo, proyección, atribuir a los demás impulsos o pensamientos propios inaceptables. Eso pasaba, por ejemplo, cuando uno era chico y a la compañera le gustaba a alguien, pero la compañera decía que a otra compañera le gustaba. Ah, ya, ya, ok, sí. Ahí estaba proyectando, o sea, le atribuimos a los demás pensamientos que son inaceptables de nosotros, ¿ya? Claro. Negación, no reconocer aspectos dolorosos de la realidad. Distorsión, atribuir cualidades exageradamente negativas a uno mismo o al resto. Regresión, regresar a conductas del pasado. Eso es típico, por ejemplo, cuando uno tiene un problema o crisis en la vida, hay gente que es súper regresiva, como que, de hecho, hay niños, con niños de 10 años que frente a una situación muy traumática regresan a chuparse el dedo o a orinarse, a defecarse. Eso uno Wow. puede decir que son conductas regresivas, ¿ya? Conducta impulsiva se enfrenta a conflictos emocionales con acción, como comer, ¿cierto? La conducta sexual también va por acá. Okay. Somatización, expresión del conflicto en una reacción fisiológica. Em, Racionalización, que significa tratar de entenderlo todo racionalmente. Ah, ok. Em, Inhibición, represión, que es expulsar de la conciencia un pensamiento que se me torna intolerable.
Em, Humor, el humor también puede ser entendido como un mecanismo de defensa. Enfrentamiento a los conflictos emocionales enfatizando lo divertido. Wow. Yo creo También que por puede ahí va uno ser. de mis métodos de defensa. Yo de repente cuando tengo mucha ansiedad, no me doy cuenta y tiro así como chistes y cosas, pero de repente no es porque lo quiera hacer, es porque Puede ser un solo, mecanismo de defensa, claro. sí, lo acabo de asimilar, como de juntar. Porque de repente yo no, Altruismo. ¿Cómo? que de repente yo no quiero ser así como tan, no sé, tan extrovertida en ocasiones, pero de repente, no sé, cuando tembla a mí me dan ganas de reírme. Pero Claro. Pero eso no quiere decir que los mecanismos de defensa uno no los tenga que, como que todos necesitamos mecanismos de defensa, ¿ya? Desde la teoría psicoanalítica todos tenemos. ok, El problema es cuando uno los usa como con mucha frecuencia o se genera un malestar en la persona, ¿ya? ya, Por eso si tú te fijas aquí están divididas en narcisistas, inmaduras, neuróticas y maduras. O sea, sí, incluso uno podría decir que hay mecanismos maduros, que son como los más sanos. Y ahí está el humor. También está el altruismo, que es enfrentarse a los conflictos emocionales ayudando a otros. O sea, en el fondo, yo tengo mis propios problemas emocionales y una manera de resolverlo es ayudando a otros con sus conflictos emocionales. ¿Ya? ya, Acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico tiene harto del psicoanalítico también. ¿Qué tipo de problemas resuelve? Vínculos dañinos, vida cotidiana, problemas sociales y comunitarios. ¿Ya? ¿Cómo evalúa este modelo? A través de conversaciones naturales, espacios cotidianos, visita domiciliaria y del entorno cotidiano. O sea, aquí la apuesta está todo el rato que la persona se muestre lo más espontánea posible. ¿Ya? ya, ¿Por qué? Porque lo que le interesa al acompañamiento terapéutico es justamente acompañar en lo cotidiano, en la naturalidad. ¿Ya? ya, Muchas veces, por ejemplo, para volver a lo anterior, el psicoanalítico muchas veces permite llegar a sensaciones, pensamientos, emociones súper profundas, ¿ya? Pero sí. eso ocurre en un contexto de terapia súper íntimo, súper cerrado, súper Sí. hermético. Pero Felipe, le pasó una pregunta. A mí en algún momento de mi vida me hicieron terapias de piedra. ¿Puede ser como algo más psicoanalítico? Como conectarse con, ¿Terapias con piedras? sí, con piedras como en No, algunos lugares. no, porque si tú te fijas acá, aquí evalúa solo desde el discurso. ¿Cómo evalúa? Ya, Entrevista abierta, asociación libre, sueños, desde ok, la conversación. Pero ya, eso es una terapia más complementaria. De hecho, creo que se llama gemoterapia, ya, pero no tiene que ver con esto. Ahora, lo ya, que yo sí voy es que el marco psicoanalítico, el modelo psicoanalítico, requiere de un espacio súper íntimo para que la persona se abra. ¿Se entiende? sí, En cambio, el acompañamiento terapéutico es como al revés, como que cree que la persona tiene que estar en el espacio más natural posible para que se abra. ya, ¿Ya? Ahí son distintas maneras de pensar. claro, A mí me ha resultado más que las personas se abran conmigo en espacios naturales. ok. A mí, por lo menos, me ha resultado más eso. ¿Cómo interviene? Interviene todo el rato porque el acompañamiento terapéutico interviene en el vínculo mismo. Entonces interviene en el inicio de la relación, en la vinculación, en el cierre. La idea es que compartamos con el usuario actividades, se hacen tareas conjuntas, intervenciones familiares, comunitarias y cumple función de referente y auxiliar y contención. ¿Ya? Contención emocional. La función de referente significa ser un ejemplo para el usuario frente a algunas cosas Okay. y que uno no lo dice como un papá, pues uno no le dice tienes que seguir mi ejemplo, sino que la idea es que el usuario no se dé cuenta. Ya, Y el función de yo auxiliar significa que uno ayuda al usuario cuando lo ve sobrepasado. ¿Ya?
Ya, O sea, frente a una crisis, ahí tiene que salir el yo auxiliar. ok. Y profe, ¿a usted le ha tocado enfrentar alguna crisis y no, Sí, como, hartas. bueno, sí, y uno Sí. sabe qué hacer en ese momento, no te quedas como en blanco? Lo que pasa es que eso igual te lo va dando la experiencia. Ya, Pero también hay tips como de primeros auxilios psicológicos, donde uno tiene que tratar de que la persona esté conectada con uno. O sea, uno le pregunta ya, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Como cosas así. ya. En algunos casos la persona va a necesitar contacto físico, en otros no, ¿ya? Por ejemplo, en una crisis, ¿tú Ok. conociste a la Teresita Ahí lo puse para buscar. A la Teresita, no. de Corfapes, No, no? no, no Ya sé, ella había una, era ¿era profesora de historia o no? de básica, la Ah, Teresita. sí, sí, No, la creo que Marcela era sí. profesora de historia. Ah, ya, ya, entonces la confundí. Ya, pero la Teresita una vez, por ejemplo, se puso a llorar y se tiró al piso. Ok, Y yo la dejé que estuviera en el piso hasta que se le pasara. Como que una de las claves también de poder contener es que uno se mantenga tranquilo. Porque si claro. uno se empieza a desesperar, uno no va a poder contener al otro. Pero sí, por ejemplo, mantenerse cerca, preguntarle si necesita algún apoyo, algún contacto físico o no. Por ejemplo, Oh, ella prefirió quedarse en el suelo llorando, em, sin que la tocara hasta que me aceptó que se sentara. Le dije, te ayudo a sentarte, y ahí se sentó y siguió llorando, pero ahí me tomó la mano. Entonces le empecé a hacer cariño y se le fue pasando. Pero son ok. cosas que ocurren, muchas de ellas uno igual tiene que actuar un poquito como si le ocurriera a cualquier persona. O sea, Mm. si a cualquier persona le da una crisis, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me nace hacer? Claro, como dice usted, tranquilizarle. Bueno, yo cometí el otro día una amiga, bueno, ya estuvo hasta en el psiquiátrico cuando era pequeña por violencia intrafamiliar. ¿Ya? O sea, de hecho, se intoxicó como con, no sé cuántas pastillas se tomó, tenía como 8 años. Ya. Entonces ya llegó llorando, yo estaba trabajando en el negocio de mi mamá llorando mal y yo así ya la senté, le di un poco de agua, lloraba, lloraba y fue como Mm, media ya. hora. Bueno, lo que pasó era que había peleado con su papá y su papá se había ido porque su papá es adulto, debe tener como 70 años y él tiene como 20. Y Ay, entonces adulto igual después mayor. de, sí, y él, bueno, siempre le pegó a su mamá, siempre hubo de violencia, entonces le intentó pegar a ella y quedó con eso, es como súper agresiva mi amiga, entonces Qué ella le iba a pegar heavy. a su papá. Sí, entonces ella lo único que fue, tiene una moto, entonces llegó en su moto llorando y yo dijo, menos mal no le pasó en un accidente, Mm, llorando a donde estaba yo, y bueno, yo lo que encuentro que hice mal fue preguntarle al tiro que qué le pasaba. claro. Y respondió después Porque, de media hora lo que le pasaba. Yo le pregunté una vez y luego la dejé que llorara nomás. La asistí, le hice cariño. sí, pero eso estuvo bien, pues, o sea, no insistir. Si la persona, preguntarle como, ¿quieres hablar o necesitas desahogarte primero? Y la Claro, mayoría de la gente va a querer llorar un buen rato antes, entonces uno tiene que aprender a soportar eso también, ¿ya? sí. O sea, yo lo puedo soportar súper bien. Para mí una persona puede estar llorando una hora al lado y a mí no me va a afectar mucho. Puedo contenerla, puedo... ¿Se entiende? Pero hay gente que tiene menos tolerancia a eso. Sí, como que es que donde yo la quiero mucho porque es mi amiga de los 9 años. Claro, Entonces yo sentía que le estaban haciendo daño, que le habían hecho. claro. Entonces, Ya, transteórico del cambio. ok, El modelo transteórico del cambio es súper interesante primero porque es transteórico, o sea, reúne muchas teorías y porque nos permite entender cómo la gente cambia o no cambia, ¿ya? genial. ¿Qué tipo de problemas resuelve? Principalmente problemas que tienen que ver con los cambios, como conductas adictivas y hábitos arraigados. Ok, Este es el que más se usa en consumo de drogas, por ejemplo. fuerte. Yo, bueno, yo tengo hartos problemas, o sea, alrededor mío yo conozco hartas personas con problemas existenciales. La polola de mi hermano tenía adicción fuerte, o sea, de mi hermano. La No. polola de mi, o sea, el hermano, la hermana de mi pololo. Ya,
ella vivía en la calle, de hecho, ella tenía una Fernanda, adicción ¿Aló? me espera un segundito que te escucho cortado. Ya. Espérame un segundo. ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, creo que ahora sí. Ya. Como le contaba la hermana de mi pareja, ella ¿Ya? vivía en la calle, tenía dependencia de pasta base. Ya. Entonces, igual fue fuerte. Ahora, bueno, el día de hoy se salió como de la comuna donde vivía porque tenía vivía al lado de la población Santa Julia, entonces tenía la droga demasiado, cruzaba la Demasiado calle cerca. y ya, claro, entonces ahora vive en la comuna de Quinta Normal. Fue Ya. mamá y bueno, ha sido muy fuerte su cambio. De hecho, lleva 3 años sin consumir, pero yo creo que, no sé, el psiquiatra de ella la llena de pastillas. No puede estar sin ninguna pastilla. Chuta. Qué Entonces, heavy. igual es fuerte. Sí, se tiene que gastar harta plata en medicamentos porque la medicina es para todo, porque ella era Mm, delgada, como dependía de esa droga, no comía. claro. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí. Y entonces ha sido súper fuerte. El otro día nos dijo que como que tenía ganas de consumir y que se iba a ir de la casa y todo. Y tiene un hijo chico, entonces está con problemas igual con la justicia. Si ella recae, porque ella como ella estaba embarazada, la encontraron en la calle tirada y se la llevaron al hospital. Estaba Chu- casi como muerta, se podría decir. La Mm, habían, es que igual era fuerte porque vivía en una población en la Santa Julia y se la habían abusado y muchas cosas le hicieron en la calle. Entonces, ya, cuando la encontraron los carabineros, la llevaron al hospital. Y ahí estuvo ya. hospitalizada por 6 meses. Wow. Y entonces ahora, después de eso, la llevaron al CREM, que es un centro de mujeres que está en Providencia. Ya. No sé si lo conoce. Ya, bueno, y ahí la intervinieron, ella cambió su vida y ahora su motivación es su hijo y la iglesia. De hecho, Ya. su relato ahora es que la iglesia la sanó, que la iglesia la curó y se siente como, pero se le olvidó todo lo que ella, como que bloqueó todo lo que pasó. Mm. Y de repente le dan una crisis súper fuerte porque como que, de hecho, a ella le rompieron los dientes con un fierro, quedó sin dientes. Chu. No, sí, es Oye, súper pero una fuerte. historia súper cruda. Cruda, cruda, cruda. De hecho, nosotros ese día cuando le rompieron los dientes, mi pareja la encontró en la calle tirada, con toda la boca llena de... La tuvimos que llevar a la posta central, era las 5 de la mañana, yo vivo en otra comuna. Fue terrible porque en la posta no nos querían atender, porque pensaban que nosotros poco más le habíamos hecho algo, nosotros la ¿Qué? encontramos en la calle. La encontramos en la calle, ¿cómo nosotros le vamos a pegar? O sea, mi pololo le va a pegar a ella, o sea, ¿qué onda? Y no, ese día lo único que hicieron fue sanarle la sangre y la trajimos sin dientes. Sin dientes. Fue Qué terrible. terrible. Entonces, Oye, y como, actualmente está con fármacos principalmente. sí, actualmente está con muchos fármacos, demasiado, toma como unos 7 más o menos, Ya. Mira, y entonces ya, vamos, uh-huh, tratemos de bajarlo un poquito a este tema, mira. ya, El transteórico del cambio, ¿cómo evalúa? A través de la entrevista motivacional, que es un tipo de entrevista particular, uh-huh, porque lo que busca la entrevista es justo con saber de la persona, motivarla a que se dé cuenta de algunas cosas, ¿ya? ok, Entonces, es interesante eso, porque la persona finalmente no solo está siendo entrevistada, sino que se le van diciendo algunas cositas para que tome conciencia, ¿ya? ya, También a través de algunas pautas de evaluación que son propias de este modelo, ¿ya? ok, ¿Cómo interviene? Interviene según la fase en la que se encuentra la persona, porque este modelo dice que la persona se puede encontrar en una de las 6 fases. Precontemplación, que significa que no ve el problema, la persona no asume su problema de consumo o su problema de hábitos, digamos, arraigados.
Contemplación ve el problema pero no la necesidad de un cambio. Determinación asume la necesidad de un cambio y lo planifica. Acciones cuando ya cambia. Mantención y también una sexta etapa que puede ser la recaída, en caso de que ocurra. ¿Ya? Claro. Pero para este modelo la recaída es parte del proceso, no lo ve como algo malo. Ok, eso era mi pregunta, porque ella no, según el caso de esta chica, ella nos ha dicho que tiene muchas ganas de consumir y que quiere arrancarse de la casa, y de hecho lo ha hecho, pero no ha consumido. En ese caso, Mm, ¿qué puedo hacer yo? Porque me llama la mamá y todo, yo no soy profesional aún, entonces no sé qué decirle. mm. O sea, lo ideal ahí es que ella sea capaz de verbalizar por qué le dan ganas de consumir. ¿Cuál sería Ok, la causa o el origen? Porque, por ejemplo, ya, te voy a dar un ejemplo. Me dan ganas de consumir porque estoy aburrida, entonces busquemos opciones para que se entretenga, pues. ok, ¿Me entiende? O me dan ganas de consumir porque estoy sobrecargada, me siento estresada. Bueno, a ver cómo le ayudamos entonces a que se sienta un poco menos estresada. ya. Entonces hay ¿Ya? que ver por qué le da como las ganas. Sí, ¿de dónde viene? Como, ¿por qué? ¿Por qué le da Ya, algunos días y otros no? Ahí también debe haber una razón. ¿O acaso le da todos los días? ¿Se entiende? claro, Quizás le aumenta el fin de semana o no, o le baja, no sé. Siempre depende del caso. ya, Aquí tenemos una pauta de evaluación del cambio, donde se le pide a la persona que marque totalmente de acuerdo, en desacuerdo, hasta totalmente de acuerdo, ¿ya? ok. Y en la medida uno saca un puntaje de esto y puede saber en qué etapa se encuentra la persona, de las que vimos antes, ¿ya? Ok. Y por ejemplo, en esto se lo lee a la persona, por ejemplo, que yo sepa, no tengo que problemas que cambiar. Y la persona lo marca, ¿cierto? Claro, es como van poniendo con una cruz. Ok. Que yo sepa, Y, no tengo problemas que cambiar. Totalmente de acuerdo ya. Eso sería una etapa precontemplativa porque la persona no ve el problema, ¿ya? ok. Creo que puede estar preparado para mejorar de alguna manera. Bien. Ahí puede estar totalmente de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, según los puntajes uno ubica a la persona. ¿Ya? Ya. No soy una persona que tenga problemas. No tiene ningún sentido que yo esté aquí. ¿Te fijas? Hay otros que ponen, he estado pensando que tal vez quiera cambiar algo de mí mismo. Y así. Ya. El último. Poder, amenaza, significado. Este es un modelo súper reciente. ¿Ya? De hecho, un modelo con publicación el año 2018. Oh, Así de wow. reciente, ¿eh? Pero a mí me gusta que los estudiantes estén ahí a la vanguardia. Obvio. Y fíjate tú que dice, ¿qué tipo de problemas resuelve? Sufrimiento emocional y comportamiento problemático. Así lo llama este modelo, ¿ya? Este Ya. modelo está en contra de los diagnósticos psiquiátricos, ¿ya? Para Ujú. este modelo los diagnósticos no deberían existir. Interesante porque igual yo te voy a enseñar durante la asignatura depresión, bipolaridad, trastorno de la personalidad, etcétera. Bueno, para este modelo eso es sufrimiento emocional o comportamiento problemático, o los dos, Wow. pero no son diagnósticos, los diagnósticos no existen, ¿ya? Ujú. ¿Cómo evalúa? A través de conversaciones naturales y entrevista en profundidad cuando se pueda, cuando uno ya tenga la confianza, Ya. ¿ya? ¿Cómo interviene? Técnicas narrativas y algunas otras técnicas que también han sido como, son como técnicas más aisladas o modelos de trabajo más aislados, como una que se llama comprender, afrontar, conectar. Formulación en equipo, que significa que todo el equipo se reúne para buscar algún tipo de apoyo. Formulación en contexto, que significa reunirlos a todos, a familia, equipo, todos juntos, con el usuario, Ujú. claramente, siempre con el usuario. Diálogo abierto, que es una técnica que se usa en Finlandia, donde la gente simplemente conversa de su problema. Ok. Es súper como el perro de mi vecino, profe, si lo escucha. Sí, sí. Bueno, encuentro que este modelo, el poder amenazar significado, plantea algo súper como fuerte, que es las patologías
que uno como que piensa, no sé, esa persona tiene tantos síntomas y signos y tiene tal patología, y quizás puede ser que en ese momento los tenga y después no. Exacto. Este modelo Entonces, justamente cuestiona eso, ¿ya? porque es algo que uno le hace a una persona y las personas también cometemos errores. Claro que sí. De hecho, bueno, se llama poder, amenaza y significado porque lo que le interesa es entender cuál es el poder que actúa sobre la persona, es decir, quiénes son las personas con las cuales él tiene más poder en su vida, ¿ya? Amenaza, que significa cuáles son los eventos a que la persona se expone amenazantes, y significado, que es finalmente cómo la persona interpreta su vida. Ok. Entonces, claramente el énfasis está puesto en el entorno, en las amenazas del entorno y, en tercer lugar, la interpretación que la persona hace. ¿Ya? Ujú. Em, Esto yo te lo voy a mandar no para esta prueba, pero yo creo que la próxima semana te lo puedo compartir porque este sí me interesa que lo profundicemos un poco más. ¿Ya? Ya, Poder, amenaza y significado. Y así vamos a ok. poder entender algunas situaciones de las personas que, en vez de ser enfermedades, pueden ser entendidas como esto, como situaciones en que las personas se han visto amenazadas y tienen esa manera de reaccionar nomás. Claro. Para mí no hay ni una persona, ¿cómo se podría decir, loco? Entonces soy como muy de que algo debe haber pasado en su vida que la hace actuar de esa forma. Bueno, este modelo plantea eso y está en contra de los diagnósticos por lo mismo, porque no es un problema de la persona, sino que es un problema de toda su historia. Exacto. Y ahí han interactuado otras personas, claramente. Sí. Entonces, aquí hay un cuadro, por ejemplo, de los significados que la persona finalmente internaliza, o qué es lo que la persona genera cuando en su vida se ha sentido inseguro, atemorizado o agredido. Le puede generar significado de estar atrapado, ¿ya? Cuando la persona ha sido abandonada o rechazada, derrotado. Cuando la persona ha sido desamparada o indefensa, fracasado o inferior. Cuando la persona ha sido desesperanzado, o sea, no hay forma de cambiar, la vida no puede ser distinta. Genero una interpretación de sentirme culpable, reprobable o responsable. Cuando he sido agredido, me siento traicionado también. Sí. Cuando la persona es muy controlada por otros, se siente avergonzada o humillada porque los demás tienen la razón. Emocionalmente sobrepasado, un sentimiento de injusticia o inequidad, emocionalmente vacío, falta de significado, malo o indigno, generas significado de sucio, malvado, aislado, solo, extraño, peligroso, excluido, ser raro, diferente o anormal. Wow. ¿Te fijas cómo la experiencia genera un autoconcepto o un significado interior? Sí, totalmente. Entonces, este modelo es súper interesante porque nos permite analizar toda la experiencia, no solo la persona. Ujú. Es como el lenguaje hace realidades y de verdad uno se lo cree. Sí, po, Uno se cree cuando, no sé, le dicen no vas a poder, no vas a poder, y uno como que te lo dicen tanto que uno termina creyendo que no va a poder. que te acostumbras, claro que sí. Sí, es cierto. Encuentro que eso pasa también en las hombres y mujeres que han sido como violentadas, Mm, si se terminan creyendo de repente, no sé, cuando son violentas de género, que no son claro. capaces, que... O que ellos tienen la culpa, ¿no? Exacto, sí. Sí. Pero eso está dado por mucha experiencia en donde los demás te hicieron sentir culpable de cosas. Claro, y yo, o sea, yo creo que las mujeres que como que aceptan mucho la violencia fue porque quizás su familia las trató con mucha violencia, entonces piensan que eso ya es normal. Exacto, lo tienen naturalizado. Sí. Por eso se da principalmente. Ya, espérame un segundito, Fernanda, que tengo que ingresar la asistencia. Ya. En este caso, tu asistencia. Así estoy.
He estado en todas las clases. Como nunca, porque el año pasado igual, bueno, hartos problemas interiores. Entonces te vamos a poner. Qué raro, me sale ya aprobada. Bueno. Pero la otra semana igual tengo que tener un examen mental de un nuevo video. Sí, en la prueba también va a haber un examen mental, así que entrénelo. ¿Ya? Ya, y busco, igual estuvo bien el video que encontré de Nairobi como solo de ella, o puede ser una Sí, escena que salgan dos personas. no, puede ser de dos personas también, si la idea es que lo entrene, lo siga entrenando, lo siga entrenando. Ya, ¿Ya? Así que no se tiene que preocupar por eso. O sea, perdón, digo, usted no tiene que buscar una escena específica, puede ser cualquier escena incluso. ya, También sirve hacer examen mental de gente entre comillas normal. ok, Ya. Entonces, para cerrar, mira, la próxima semana le pregunté a Claudia si podemos ocupar todo el bloque para que tú desarrolles la prueba, ¿ya? ya. Que a mí me parece lo más adecuado, Es que igual sus pruebas son súper largas. porque mis pruebas son largas y esta vez tampoco va a ser una prueba de memoria, porque ¿qué saco con preguntarte algo de memoria si lo puedes copiar y pegar? Y no es la idea es que haya un análisis detrás, ¿ya? Entonces, yo te confirmo, lo más probable es que tomemos todo el bloque de hora para hacer la prueba, o sea, de 1:30 a 4:30. Ya, Eso es lo más probable. En caso de ok, que no, solamente voy a hacer una evaluación más breve para que la pueda desarrollar en 1 hora y media, la puedo ajustar, ¿cierto? Recortar un poquito y tendríamos clase el segundo bloque, pero yo espero que no, que nos den todo el ya. rato, ¿ya? Y Que va a entrar todo el contenido que hemos visto hasta hoy día, ensaye el examen mental y eso. ya, Lo más probable es que le ponga un caso por ahí ya, para que usted lo analice o pueda hacerme ahí una opinión, ¿ya? ya. ¿Y las pruebas cómo son? Yo voy a estar en un Word y usted me va a mirar, ¿cómo? No, Porque, yo te voy a mandar el Word, te la voy a mandar. A la 1:30 te la mando, ya. ¿ya? Y Y ahí yo están después todas las preguntas. Y tú lo ¿ya? vas desarrollando y me lo mandas a la hora que yo te indique, de vuelta. Ah, ya, ok, ok. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por eso yo digo que crucemos los dedos para que nos den todo el bloque. Sí, Ahora, si no, igual yo voy a hacer una prueba a la medida, o sea, no te voy a hacer tantas preguntas. ya, perfecto. Gracias, igual. Igual he aprendido, la verdad es que el curso pasado lo vi como todo más así, lo que más me acordaba era semiología, ahora aprendió bastante. Con los Ya. modelos quedé como súper bien, aparte que usted igual me ha adaptado los Power como a mí, como Sí, no sé, pues, el Power pasado era como súper como aprendo yo, todo de colores. claro. Esa es la Entonces eso, idea, pues. Esa muchas es la gracias idea. por hacer la clase como tan personalizada hacia mí. No, no se preocupe, si para eso estamos. ¿Ya? Ya, Así que a estudiar. a estudiar, sí, a estudiar Te harto y queda ahora tu compromiso. A estudiar y sí, a entrenar. a estudiar, sí.
y te va a ir bien. Sí, gracias, profe. Como este es mi año, porque el año pasado igual luego emocionalmente, Me imagino. todo, pero igual sigo hablando con Linda, que es mi psicóloga, y me ha ayudado bastante. Pero las armas de la ansiedad con todo esto no puedo controlarlas. Necesito controlar, no sé cómo controlar la ansiedad con todo lo que está sucediendo. Sí, aunque yo creo que algo que sirve también es justamente hacerse una rutina y estar bien ocupado. Sí, Como la de hecho gente aprendí que, a bordar. imagínate las personas que no tienen que hacer ahora. Ellas sí que deben estar ansiosas. Sí, eso es verdad. El Tú por ocio. último estás en clase, tienes tu mente ocupada de alguna manera, pero hay personas que están en su casa y no tienen nada que hacer. Sí, es cierto. Así que aprovechar su mente y ocúpela. Sí, Ya estoy pues leyendo. Fernanda, Ya, profe. Que tenga un lindo día, fue un gusto la clase como siempre y que muy bien. Cualquier duda se la voy a escribir por correo y le voy a bueno, avisar cuando me consiga el computador, ¿ya? escríbame antes del fin de semana, sí, porque yo el Ya, fin de semana no me meto a revisar el correo. Ya. Eso, le mando las ya, clases al tiro para que no quede atrasado. ya, profe. Ya Ya, lindo hablamos. día. Chao, Hablamos. chao. Chao.